Ahí lo tienes, la magnífica ciudad de Puebla que está cumpliendo años, cuya fundación comenzó allá en la 14, donde se encuentra el monumento, la 14 y el Boulevard 5 de Mayo, y ahí están justamente los barrios de Analco, La Luz, El Alto, más allá Santiago. Justamente nos vamos a enlazar con la historiadora Lidia Gómez García para que nos platique un poquito sobre justamente sobre la fundación de Puebla, sobre estos barrios. Muy buenos días, qué gusto saludarla. Muy buenos días. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, la vemos y la escuchamos. Bueno, pues Sí. platíquenos, por favor, acerca de esta fundación de Puebla y los primeros barrios en esta ciudad, su historia. Claro que sí. Bueno, creo que es bastante conocido que la ciudad de Puebla fue fundada mediante un proyecto. Este fue un proyecto de la corona, de la monarquía española, y el objetivo era crear un lugar a donde no tuvieran que darles encomiendas a los que llegaban, a los españoles que estaban aquí, sino que fuera una ciudad donde ellos se pudieran eh, a, a prevenir y vivir de su propio trabajo. Pero necesitaban evidentemente de la colaboración de los indios. Y los indios fueron traídos después de una negociación muy intensa, porque esto fue a través de una negociación con los Tlatoani de Cholula y de Tlaxcala principalmente, una negociación importante que se hizo en Huacachula con el oidor Salmerón, y negociaron que los indios de Puebla, de Cholula y de Tlaxcala, junto con otros, vinieran a la ciudad a ayudar en la construcción. Y era nada más provisional, era por unos cuantos años. Y entonces estos indios venían en cuadrillas de 20 indios por cada barrio, por cada pueblo de Tlaxcala y de Cholula, y estaban una semana y luego regresaban. Pero se asentaron alrededor de lo que fue la fundación principal de la ciudad, que fue en un inicio, estuvo en un lugar todavía no sabemos dónde, pensaban que el Alto, pero no sabemos exactamente dónde, y después por las lluvias tuvieron que pasarse en septiembre, se fundó en abril, pero en septiembre se pasó a donde está actualmente el centro de la ciudad. Y alrededor se pusieron estos asentamientos de los indios, de estos grupos que venían semana con semana, hasta que hacia 1540, unos 8 o 10 años posteriores, se vio la necesidad de que los indios dejaran de ir y venir y darles un asentamiento permanente. Y así es como surgieron principalmente los dos barrios más importantes de la ciudad, Tlaxcaltecapan, que es San Francisco, Tecapan, que es Santiago, y en un lugar donde estaban los Texcocanos y Tlatelolcas, que es San Pablo, que es ahora donde está ferrocarriles, ¿no? La estación de ferrocarril y la iglesia del Señor de los Trabajos. Básicamente Santa Anita después se unió ahí, donde está ahora Italpasta, ¿no? Esa zona fue la que también se construyó, se formó también como asentamiento con los indios tlaxcaltecas también. Entonces teníamos tlaxcaltecas en dos barrios de la ciudad. Y fue así como la ciudad empezó a funcionar, porque necesitaba de estos indios que venían de estos pueblos alrededor. Oiga, tengo entendido que Analco también jugó en su momento un papel muy importante, por ahí pasaba el río, hacía esta división incluso al parecer de clases y se tuvo que crear este puente también para que fuera la conexión. Así es, Analco formaba parte de Tlaxcaltecapan, o sea, del barrio de San Francisco. Eh, fue hasta el siglo XVIII donde logró finalmente, porque los tlaxcaltecas de verdad eran un grupo muy fuerte políticamente hablando y no les permitían que se separaran como barrio aparte. Se van a separar ya hacia finales del XVIII, pero mientras tanto siguieron formando parte jurídicamente del barrio de San Francisco. Aunque existía como barrio y había el reconocimiento final, pero siempre, nunca, por ejemplo, a la hora de elegir, porque tenían gobernador, tenían su propio gobernador que les administraba justicia, recogía los tributos, etcétera. El gobernador de la ciudad, el gobernador indio de la ciudad, ellos no podían participar en la elección de ese gobernador. Solamente podía participar Tlaxcaltecapan, o sea, San Francisco,
y hasta el 18 es cuando se les concede, porque los tlaxcaltecas de veras fueron muy duros y no permitieron que Analco tuviera esa dignidad, ¿no? Fue hasta muy tardío. En algún momento escuché una historia que el portalito que está allá en el barrio de Analco iba a ser el centro de la ciudad, el Zócalo, digamos, y por alguna razón ya no fue. ¿Mito o realidad? Bueno, sí se especula mucho al respecto. Desde luego que es uno de los primeros de la ciudad, es decir, sí sabemos que este sitio es muy temprano, es uno de los más tempranos en la ciudad, precisamente porque ahí están asentados los tlaxcaltecas, y no sabemos si realmente este sea el lugar original donde estuvo el primer asentamiento. Hay algunas cosas de los documentos que nos hacen pensar que sí, lógico que haya sido ese, porque cuando se mueve de espacio porque se había inundado, se dice que se acercara más hacia, hacia lo que hoy conocemos el Cerro de Loreto. Entonces es un poco ilógico porque evidentemente la situación actual de donde está el centro de la ciudad está más lejos que más cerca, ¿verdad? Y por esas incongruencias ha habido debates, pero no importa dónde haya estado, yo creo, lo importante para nosotros es que tenemos estas dos fechas importantísimas, que es el día de hoy, que es cuando se festeja su primera fundación, y después el día de San Miguel en septiembre, que es el traslado de la ciudad. Oye, y justamente cómo comenzó la planeación, la construcción de lo que hoy conocemos como el Zócalo, la Plaza de Armas. De un lado tiene la Catedral Magnífica, del otro el edificio del Ayuntamiento y varios edificios que los rodean, que hoy son símbolos, son íconos de Puebla. Claro, bueno, había un modelo que se tenía que seguir. Hay que tener en cuenta que este no es el modelo de las ciudades españolas. Por ejemplo, Madrid, o ustedes pueden ver Barcelona, su centro no está constituido de la manera que está constituido en el Nuevo Mundo, ¿no? En las Indias. Y esto sucedió porque hubo un modelo, teníamos ese humanismo, ¿no? A principios del siglo XVI, y es el que hace que venga un modelo de estructura de estas ciudades, con este gran plaza en el centro, las iglesias con un enorme atrio, que en España no los tenemos. En España tienes que pegarte al otro lado de la pared para poder tomar una foto de la portada, pero aquí sí hay atrios en las iglesias, atrios enormes en las iglesias, y la catedral de un lado, el poder político, del otro lado el poder civil, donde estaba la Casa Real, donde vivía el alcalde mayor representante, o el corregidor representante del rey, estaba el cabildo representante de la ciudad, y cuando juntos sesionaban era el ayuntamiento, porque se ayuntaban el poder del rey con el poder de la ciudad para tomar decisiones respecto a la ciudad, y aparte el centro comercial, ¿no? Vivo, con sus portales para dar sombra y proteger de la lluvia a quienes estaban comerciando, ¿no? Digamos que era como quiero pensar en una plaza como la Plaza del Sol en Guadalajara, ¿no? Que es abierta y tiene determinados lugares a donde puedes comprar, ¿no? Era más o menos un concepto pensado de esta manera. Muy bien, y dirán por ahí, y el resto es historia. Lidia Gómez, muchísimas gracias por aceptar la comunicación con Hechos M Puebla. Gracias a ustedes, hasta luego. Un abrazo. Gracias, muy buenos días, es Lidia Gómez García, es historiadora.